sus preguntas y comentarios. Richard, bienvenido al Experto Producción. Buen día, estimado Fausto. Es un placer estar en este prestigioso programa El Experto y de esta prestigiosa emisora radial. Atento para atender tus inquietudes. Por supuesto, muchas gracias, Richard. Comencemos por el dato de enero de 2026 de las exportaciones bananeras del Ecuador. ¿Cuáles fueron los resultados de este primer mes y cuáles fueron los factores que incidieron en esa dinámica? Bueno, fíjate que revisando cifras, hemos exportado 36.6 millones de cajas de banano, que representó un incremento total del 9.66, debido a diferentes factores, sobre todo factor climático que hizo que salga más producción realmente. Y coincide también en la época de mayor consumo de banano, en el hemisferio norte cuando es frío, es la época de más consumo, que coincide con nuestra época de mayor producción también. Y así lo reflejan las cifras. Fíjate tú que del 100% de la exportación, el 34.36% se destinó a la Unión Europea, cuyo mercado creció un 16%. En el caso de Rusia, destinamos 22% de las exportaciones y creció 25%. En el caso de Estados Unidos, hemos exportado el 15% y hemos crecido también el 15% en los envíos. Medio Oriente, hoy por hoy, zona de conflicto entre Irán y Estados Unidos, Israel, se envió el 12% de la exportación y crecimos en ese mercado casi un 10%. Es decir, este primer mes de banano fue un mes bastante bueno, no solamente a nivel de producción, sino que la demanda como tal también, de una u otra manera, al menos de nuestro banano, se ha incrementado. También coincidió que nuestra competencia ha tenido una reducción también en la producción por diferentes factores, sobre todo climáticos. Antes de pasar del tema del Medio Oriente y analizar el tema de Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, ¿qué ha permitido que la competitividad del banano ecuatoriano haya logrado esos crecimientos que nos acabas de indicar? Es verdad, nuestros competidores también han tenido una afectación, pero ¿cómo se ha ido posicionando el mercado ecuatoriano, el banano ecuatoriano, para acaparar esas instancias de esos mercados? O sea, primero la disponibilidad de la fruta. Yo creo que eso es importante. Lo mismo pasó el año pasado. A pesar de que hubo una reducción de la oferta mundial, el Ecuador tuvo más banano que la competencia y suplimos aquellos espacios que la competencia no pudo tener. Creo que sigue pasando lo mismo este año. La diferencia es que hemos producido más banano esta vez porque los enfundes eran más altos y eso todavía notaba que íbamos a producir más. Definitivamente la calidad de nuestro banano siempre es un factor importante. Tiene muchas características, entre esas que resiste largas distancias y llega verde. Y cuando ya lo maduras dura mayor tiempo en percha y el sabor pues sin duda alguna es inigualable. Yo creo que tiene muchas ventajas competitivas. Adicionalmente, yo creo que esto es importantísimo. Estos anteriores factores han hecho de que nuestras exportaciones estén bastante diversificadas. Nosotros exportamos a más de 74 países en todo el mundo y diferentes en todos los continentes específicamente, a diferencia de nuestra competencia que se concentra específicamente en Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora avancemos al aspecto de actualidad. El Medio Oriente, la situación, el ataque de Estados Unidos e Israel a territorio iraní, ¿cuáles podrían ser los efectos de esa situación, de la tensión que se vive en esa parte del mundo para las exportaciones bananeras del Ecuador? Mira, en este momento, como te decía, Medio Oriente, de los 36 millones de cajas, representa casi el 12%, incluyéndolo a Turquía. ¿Qué impacto podría tener? Nosotros exportamos fuera de Turquía, y digo Turquía porque entra por otro puerto directo desde el Mediterráneo, etcétera. Pero ya, ¿qué es lo que han venido pasando? Hemos venido monitoreando este tema desde el inicio del conflicto. Primero se cerró el Golfo Pérsico, la entrada del Estrecho de Hormuz se cerró. Hoy por hoy, muchas navieras de manera unilateral han decidido no operar y no enviar ni traer carga desde
Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Siria. Básicamente incluso otras, Yemen, entre otras, básicamente para que no les alcance el conflicto o alguna, digamos, salvaguardar a las personas y a la carga y a los barcos, por supuesto. Entonces eso hace de que podríamos tener un impacto directo en nuestras exportaciones, Fausto, de alrededor de 2.300.000, casi 2.400.000 cajas mensuales. Ese es realmente el impacto que vamos a tener. Ya está anunciado esto por parte de las navieras. Esto no es especulación, esto no es nada más allá del monitoreo diario que hemos hecho. Ayer era 1 millón de cajas porque era solo la parte del Golfo Pérsico, pero ya hoy se extendió a la parte del Mar Rojo y particularmente por el tema de Arabia Saudita, Yemen y Omán, que están en esa zona. Entonces, es lo que te puedo informar por este momento. Estamos tratando de que la carga que ya está en el mar o ya está en la zona, descargarlas en puertos, sea de Omán o de Arabia Saudita, específicamente en Jeddah, y llevarlos por tierra a los vecinos. De hecho, esa era la carta que manejábamos también, o aspirábamos que pase eso, para evitar entrar al Golfo Pérsico, pero ya las navieras ayer unilateralmente anunciaron lo que te acabo de mencionar. Es un escenario bastante complicado. El 12% de todo el volumen de exportación, ¿cómo podría incidir al no poder colocar ese banano en los mercados donde estaban previstos desde el momento de la producción? ¿Qué pasaría con esa fruta, no solamente la que ya está en alta mar, sino la que estaban por contratos y previstos que lleguen a ese mercado? Estamos hablando de más de 2 millones de cajas mensuales que podrían hasta cierto punto desestabilizar la perspectiva del sector bananero. Más que el 12%, Fausto, porque Turquía no tiene problemas, que es parte del Medio Oriente, es el 6.5% de toda la exportación de banano del Ecuador. Todo Medio Oriente a excepción de Turquía, eso representa alrededor de 2.374.000 cajas, que a su vez representa el 6.5% de toda la exportación de banano del Ecuador. Mira, esto es un tema que lo estamos evaluando diariamente, Fausto. Por el momento te puedo decir que estamos en la época de mayor demanda. Ya la demanda sigue, no es que estos países no quieren banano, por supuesto que quieren banano. En una zona de guerra, nuestra fruta encaja perfecto, pues bueno, bonito y barato, nutritivo. El problema es la logística como tal. Y mira, estamos viendo alternativas para de una u otra manera tratar de que el impacto sea menor. Como te decía, es la época de mayor demanda hoy por hoy por la estación. Trataremos de que el impacto sea menor, destinándolos a otros países, seguramente Europa, Rusia, etcétera. Pero también va a depender de la logística, porque al final del día las navieras ya tienen programados ciertos embarques a ciertos países o ciertas cantidades de contenedores destinados, y encontrar espacios adicionales para enviar a estos países va a depender mucho de la disponibilidad de contenedores y espacios que tengan. Así que no es fácil lo que se nos viene, Fausto. Es un tema de monitoreo diario e ir viendo alternativas de solución. Sí, porque viéndolo también desde el aspecto de los otros países que eran proveedores del sector, ellos también van a buscar lo mismo, de colocar su fruta en otros mercados, y va a significar de que puede haber una saturación de frutas en diferentes mercados que podría afectar el tema del precio, que ya también en el 2025, de acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador, creo que los precios tuvieron un comportamiento positivo. El banano superó los 4.000 millones de dólares en exportación en Ecuador, pero esto podría afectar el tema de precios a nivel mundial, Richard. No, sin duda que sí. No te olvides que esa zona, por ser desierto mayoritariamente en su territorio, importan la gran mayoría de los alimentos. Entonces, así como el banano, todos los otros productos que ingresaban a esos destinos van a tratar de colocar igualmente. Entonces van a demandar igualmente espacios terrestres, transportes terrestres, etc. O sea, va a ser una cuestión complicada. No es solamente banano, ojo. Emiratos Árabes Unidos, Arabia, todos estos países importan muchos alimentos de todo el mundo. Entonces es una saturación, porque no es solamente, insisto, el banano ecuatoriano, es toda la carga que transportan estas navieras. Entonces va a haber una complicación logística sin duda alguna,
Fausto, no solamente la suspensión del servicio, sino que tomará quizás mayor tiempo de tránsito a los otros destinos, quizás la disponibilidad de contenedores va a ser más complicada, es decir, el escenario que se puede venir es complicado. Y súmale a esto también, que esa zona en conflicto hoy por hoy genera, me parece que casi el 28% de la exportación mundial de petróleo, y ya por hoy el impacto que se tiene es un incremento del precio del petróleo que va a incidir también directamente en los fletes navieros. Entonces, es una suma de varios aspectos negativos que pueden afectar el comercio exterior como tal, ¿no? 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos con Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec. Richard, por la primera parte que nos indicaste, Ecuador tiene mayor producción, mayor disponibilidad de fruta que nos ha permitido tener una buena participación en el mercado internacional. ¿A qué se debe esa mayor disponibilidad de fruta? Y te hago esta pregunta para dar paso también al tema sobre la regularización de hectáreas de banano que no estaban registradas en el Ministerio de Agricultura. El impacto positivo que generaron tener esas hectáreas adicionales. Mira, primero decirte que el banano, al menos el del Ecuador, del 100% de la producción, más del 95% se exporta. Es decir, dependemos del mercado mundial, oferta y demanda. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? A demandar más banano. Y si demandas más banano, la oferta tiene que ajustarse. Y es lo que ha hecho el Ecuador en los últimos 30 años. Esta regularización a la que te refieres no es la primera vez. Me parece que esta es la cuarta. Y que me parece muy bien por varios aspectos. Primero porque, como te dije, atendemos una demanda insatisfecha que requiere más banano y el Ecuador lo que ha hecho es ajustar su oferta. Segundo, tenemos más banano porque tenemos la mayor cantidad de hectáreas sembradas con relación a la competencia. El año pasado hubo una reducción de la oferta mundial de banano, incluyendo en el Ecuador. Pero tú dirás, bueno, pero si hubo una reducción de la oferta, ¿por qué exportamos más? Justamente porque habían alrededor de las 20.000 hectáreas de banano que no estaban registradas, pero que están en producción. Y eso generó el balance favorable de exportar 3.5% más con relación al 2024, el año pasado. ¿Qué te puedo decir? Todos los gobiernos, incluyendo piden en el exterior que venga la inversión extranjera. Y hoy por hoy tenemos inversión local. Una hectárea de banano genera más de 35.000, $40.000 de inversión por hectárea y genera mano de obra, empleo y divisas para el Ecuador. Entonces, desde todo punto de vista suena bastante lógico lo que ha hecho el señor presidente de la República. De registrar y regularizar lo que de una u otra manera ya se viene dando, exportando esa fruta. Yo creo que es positivo y yo creo que no hay que satanizar esto porque al final del día, insisto, lo vivimos en el cacao. Hace 2 años comenzó una reducción de la oferta por parte de África. El Ecuador sembró más cacao y aprovechó los altos precios. Es lo que hizo el Ecuador los 2 últimos años. Entonces, no hay que satanizar esto, más bien ver la parte positiva, que el Ecuador salió oportunamente con más fruta, y es lo que ha pasado en el caso del banano también. Entonces, para sincerizar un poco, hay que cambiar la ley de banano, ese artículo 8 en el cual prohíbe nuevas siembras de cultivos bananeros. Y no solamente eso, es una ley que tiene más de 30 años, 30 años, que se ajusta a una realidad de esa época. Y no solamente eso me parece tirado a los cabellos, sino que adicionalmente en la comercialización del banano cambió. Desde la contenerización, porque antes se exportaba en buques refrigerados, hoy por hoy exportamos en contenedores. Y aparte de eso, el 55% de nuestros destinos de exportación nos compran en spot. Y esa palabra no existe en la ley del banano. Entonces, el sinceramiento es importante y necesario cada vez más. Lo vamos viendo cada año. O sea, este es un negocio que necesita ser tratado, o un sector, mejor dicho, que necesita ser tratado ni más ni menos como el cacao, camarón, atún, pesca, que no tienen ley, que no regulan precios, sino que se fijan o se adaptan al mercado, que es lo correcto. Agradecemos la presencia de Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec. Gracias, Richard, por tu participación en el Experto Producción. A la orden, Pablo. Un fuerte abrazo. Como escuchamos.